Eduardo Juchim, periodista y especialista en temas electorales. ¿Cómo estás, mi estimadísimo? ¿Qué estamos viendo en esta ya última etapa? De aquí al miércoles se puede promover la visita del secretario de Gobernación. Ha causado mucho ruido a nivel nacional por la utilización del avión, por la presencia de los militares, el activismo del titular de Bucareli y en este cierre vaya rumbo a la revocación de mandato, mi estimado. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, estamos viendo, pues la verdad es que es un espectáculo lamentable el que vimos este fin de semana, porque se trató de una transgresión a las normas que rigen el proceso de revocación del mandato, que ciertamente son normas muy discutibles, también deplorables, porque digamos que excluyen de la posibilidad de promoción nada menos que a los partidos políticos. Entonces, ya con esto nos habla que es una legislación que debe ser revisada de cara al futuro. Pero lamentable y todo, las disposiciones, lo cierto es que hay que cumplirlas y hubo un intento en el Congreso de variar esas restricciones que tiene la difusión del proceso de revocación. Hubo un intento con el tema de la interpretación de la legislación, pero eso ya fue declarado no aplicable para esta fase del proceso de revocación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, nos guste o no, pues así están hechas las leyes vigentes y hay que acatarlas. Y lo que vimos este fin de semana es un funcionario público o dos o tres funcionarios públicos de alto nivel, entre ellos nada menos que el secretario de Gobernación, que usan recursos públicos para el traslado, para la difusión de este proceso que intrínsecamente no tendría sino una aplicación hasta plausible, pero como están obrando en contra de las disposiciones establecidas, pues entonces vemos en una actitud y una serie de actos evidentemente alejados de la legalidad. Y esto pues hay que deplorarlo, desde luego. Entonces, fue un desafío también a la autoridad, ¿no? Es decir, directamente a la autoridad electoral, es decir, el INE se va entre las patas, es decir, el secretario hablando, incluso diciendo que lo pueden correr, que no hay problema, es un honor estar con Obrador, es decir, no sé si haya en la historia, tal vez antes estábamos acostumbrados a titular de gobernación de Bucareli, que siempre era la mano que movía todo y nunca salía, también hay que decirlo, es decir, ahora pues sale y da la cara, Eduardo, haciendo este comparativo, ¿y qué tenía que pasar? O no sé qué opinas. En efecto, Luis Alberto, y bueno, y esta exposición pública y clara por parte del secretario de Gobernación también da lugar a que se piense que siendo él uno de los precandidatos presidenciales, pues está, bueno, y el menos conocido de todos, porque estaba gobernando un estado de la República y no estaba en el plano nacional, pues ahora aprovecha esta coyuntura para hacerse presente. Esta mañana dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no hay tal, que no se trata de eso, sino que lo está ayudando a la transformación, pero es inevitable pensar que hay un placeo del secretario de Gobernación de cara a la sucesión presidencial. Es una lamentable serie de hechos, como lo es también esta declaración de que los del INE se van. Esto, aparte que ya sabemos que hay una iniciativa en ese sentido, que hay hasta un juicio político iniciado en la Cámara de Diputados, pero no es deseable. Me parece que es un despropósito este intento de juicio político a los consejeros, a dos consejeros del INE, que ciertamente se han ganado a pulso la animadversión
de los morenistas, de los partidarios de la Cuarta Transformación, por una serie de actitudes también deplorables de ellos, pero eso no quita que las decisiones del Instituto Nacional Electoral son tomadas, las decisiones trascendentales, por un cuerpo colegiado que en todo caso habría que llevarlos a juicio político a todos y no solamente a dos. En fin, que por donde quiera que se le vea, este es un espectáculo que tuvimos este fin de semana que habría sido mejor que nos lo ahorráramos. ¿Crees tú entonces así que hay condiciones de llevar a juicio político, dices? No, me refería al juicio político de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Sí, que es un despropósito ese intento de un grupo de diputados que están en ese carril. Ahí es donde creo que es totalmente un despropósito, que no procede tal cosa, y que lo que sí harían es convertir en héroes a quienes, héroes de las democracias, que no lo son en realidad, pero por ningún lado que se le vea, a dos consejeros que en todo caso serían corresponsables, pero no los únicos responsables de las decisiones trascendentales del Instituto Nacional Electoral, porque estas son tomadas por un cuerpo colegiado, por todo el Consejo General, y aquellos pues son dos votos que no pueden tomar decisiones si no están acompañados de otros. Déjame despedir acá, señal, nos quedamos en multiplataforma contigo para hacerte una última pregunta, Eduardo, por favor. Sí. Permíteme. Dimos la señal de Megacable, La Voz del Pitic, Radiorama y Radio Fiesta. Te invitamos a seguir nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, TuneIn, Facebook y YouTube. ¿Qué pasaría en el ámbito legal, Eduardo? ¿Es ahí entonces procedería una multa? ¿Crees que qué va a pasar en esto ante el desafío, o es decir, legalmente hablando, por el activismo de los funcionarios federales aquí? Mira, Luis Alberto, desde luego las quejas, ya por lo menos entiendo que hay una, se presentan ante el Instituto Nacional Electoral, que realiza la investigación. Y este asunto pasa luego a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la instancia que se ocupa del fondo del asunto y en su caso impone las sanciones. Pero en el caso de los servidores públicos, lo que procedería sería que si se encuentra como realizada, como cometida la infracción, y se acredita la responsabilidad de los servidores públicos, pues este asunto se le da vista al órgano interno de control de la dependencia de que se trate, y el jefe inmediato pues sería quien decidiría las sanciones en su caso. Es decir, en este caso sería el presidente de la República quien impondría la sanción, o el órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación, los que impondrían las sanciones. En todo caso, pues parece que estamos hablando de que esta clara infracción a la ley por parte de los funcionarios públicos que incurrieron en esta propaganda de un proceso como el de revocación del mandato, pues no tendrán mayor sanción, que imagino yo que quizá podría ser una amonestación y no más allá, lo cual también es un asunto que convendría revisar, porque con esta posibilidad de sanción, pues es prácticamente una posibilidad de impunidad la que podría verse, impunidad efectiva, aunque pudiera haber una sanción más simbólica que otra cosa. Pues estaremos al pendiente, como siempre, mi apreciado Eduardo Juchim, y ya te hablaremos la próxima semana para ver cuál es el desenlace de esto. Claro que sí, Luis Alberto. Un abrazo y saludos a tu auditorio. Igualmente, estamos en contacto. Doctor, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a la reproducción de lo que hacía el PRI antes. Acuérdense cómo se quejaron los de Morena cuando todos los secretarios de Estado iban al Estado de México a hacer publicidad, propaganda en 2017, se volcó el PRI ahí para asegurar el triunfo en el Estado de México, precisamente violando la ley, como ahora lo están violando los secretarios, los gobernadores de Morena. Se están reproduciendo lo mismo que criticaban, porque ahora no
ahora les estorba la ley. Entonces, claro que ha incurrido en faltas el secretario de Gobernación con esto, porque además es el uso de recursos públicos, eso sí es delito. Mira, hablar en favor de tu partido, romper la veda, es una infracción, pero no amerita cárcel ni nada por el estilo. Pero usar recursos públicos sí, ahí está en el código, en la ley de delitos electorales. Entonces, eventualmente si se dice, oye, pues utilizó recursos públicos para ir a hacer la propaganda en favor de López Obrador, pues podría ser el caso de que está usando recursos públicos e incurrir en un delito, pero lo hacen y lo siguen haciendo, lo ha hecho el presidente, no lo de los recursos públicos, sino de estar haciendo una propaganda cuando ya no se supone que... Y está recordando que esta ley la empezó el PRD, es decir, ellos cuando estaban en el PRD, el PAN y el PRI impulsaron esta ley, empezaron ellos. Doctor, permítame, doctor, se está perdiendo un poco Sí. el mensaje, a ver, es decir, no sé si está, a ver, adelante, me decía, lo hacen, lo siguen haciendo ellos, adelante. Sí, y es una ley que ellos promovieron después de aquel famoso Cállate Chachalaca, donde no estaba prohibido que los funcionarios hablaran en favor de sus partidos o lo que sea. Después de eso se puso en la ley que ya no pudieran hacer propaganda a los funcionarios durante cierto tiempo, antes de la elección, desde luego. Entonces ellos mismos ahora están violando su propia ley, la que ellos pusieron, porque ahora les estorba desde el poder. Entonces lo ha hecho Claudia, lo han hecho los gobernadores, ahora el secretario de Gobernación, y no les importa porque saben que están en la impunidad. Muy significativo fue, por ejemplo, también cuando Ramírez de la O violó la ley del Banco de México, adelantando la información al presidente. Y cuando le preguntaron, oiga, pues usted, y el presidente dijo que fue Ramírez de la O, oiga, pues usted incurrió ahí en una falta. Y su respuesta fue, o sea, ¿y qué? ¿Qué más da? ¿Quién me va a hacer algo? Nadie. O sea, están instalados en la impunidad, saben que nadie los va a poder sancionar. El fiscal electoral, que es el que podría aplicar sanciones o delitos electorales, es de Morena, es un militante de Morena. Ellos se quejan de la poca imparcialidad, según ellos, del INE, del tribunal. Pues el fiscal, que es el tercer árbitro electoral, ese sí es militante, no es nada más simpatizante, es militante. Entonces, bueno, pues todo a conveniencia, ¿no? Se van viendo las cosas. De tal manera que, pues sí, vamos a seguir viendo incluso de aquí. Pero por otro lado, López Obrador dijo en la mañana que porque el INE no sanciona a quienes promueven la abstención, bueno, pues porque no está prohibido en ningún lado, ni en la Constitución, ni en ninguna ley. Entonces él quiere que se sancionen lo que no está prohibido y, sin embargo, que no se sancione lo que sí está prohibido, que son ellos los que incurren en eso. ¿Qué va a pasar entonces, doctor? Es decir, con esto, es decir, ¿se requeriría una sanción? Porque no se había visto, sí, me decía ahorita a Eduardo Juchín, que antes tal vez el personaje de Bucareli que manejaba Secretaría de Gobernación, el que manejaba todo con una mano oculta, es decir, o transgredían las leyes o hacían o montaban, fabricaban enemigos a la altura del Estado, el espectáculo que sabemos, pero ahora sale frontal el secretario y hace todo esto, es decir, ¿qué pasaría en un país democrático? ¿Qué debiera pasar? Porque exacto, ¿quién lo tendría que sancionar si es que incurrió en un delito? Como te digo, el fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, pero él es militante de Morena. ¿Cómo va a sancionar a un personaje de Morena y sobre todo con ese nivel? Pues por supuesto que no. Todo esto que hemos visto, pues lo que sí, por ejemplo, también es delito, pero el INE no tiene elementos todavía, tal vez más adelante, para probarlo, son todos los espectaculares y todo eso. Eso, obviamente, el dinero no creo que venga de los ciudadanos, viene de Morena, puede venir de los gobiernos estatales. Eso es delito también, pero no hay pruebas. El INE ya después dice que vaya a preguntar y a investigar para ver quién dio, quién pagó o quién dio el dinero para esos espectaculares. Eso también es delito. Pero, pues se saben en la impunidad. Entonces, sí es antidemocrático, por supuesto, estamos dando pasos de retroceso. Y también, bueno, ya sabemos que la consulta se aprovecha, por un lado, para darle más fuerza y legitimidad a López Obrador, para recuperar aire, porque todo indica que obviamente va a ganar. Al margen de la participación que vaya a haber, gana López Obrador y por eso está tan
como se hizo impulsando, pues está tan atento a que haya más participación e incluso invita a los que votarían en su contra a que participen, porque él sabe que no va a perder por un lado y el mayor nivel de participación le conviene porque legitima más el ejercicio y por eso muchos han dicho no, pues lo vas a favorecer, mejor hazle el vacío, si no hay posibilidad de ganar ni de conseguir el 40% de votos que exige la ley, mejor hazle el vacío, porque mientras más gente participe, más legitimidad va a tener la consulta y más fuerte va a salir López Obrador. Pero sabemos que también esto se está siendo aprovechado para pegarle al INE. Entonces, López Obrador ha dicho una gran cantidad de mentiras sobre el INE, que no van en su promoción. Pues, está lleno el titular y la televisión de anuncios promoviendo la consulta. Es más, hasta en la mañanera, cuando las televisiones públicas hacen una caña corta, lo que entra es justamente anuncios del INE invitando a la consulta. Y hoy dijo que los consejeros incluso han dicho que no vayan a votar. No es cierto. Cada vez que ha hablado o entrevistado Lorenzo Córdoba, dice, vayan a participar, hay para todos, están todas las boletas, alcanza todo el que quiera poder ir a votar. ¿Cuándo ha dicho que no? Ciro Gómez Leiva, que preguntó a Broso que qué pensaba de eso, y él dijo, no, la abstención no está penada, como te estoy diciendo, dice cada quien que tome su propia decisión, ahí está todo listo, el que quiera votar, bienvenido, el que no quiera votar, pues es su decisión. Como en las elecciones presidenciales, pues, y en las intermedias, pues cuánta gente no va a votar, y quién lo sanciona, pues nadie, porque no está prohibido. Bueno, vaya situación. Doctor, conclusión entonces, porque el próximo miércoles ya cierra la promoción, ya jueves y viernes se supone que estamos en la veda o en la reflexión el domingo 10 de abril. ¿Hay que ir a votar? Es decir, ¿o con qué cerraría usted? No, yo digo que la gente que haga lo que quiera. Los que quieren votar en contra del PG, los que quieren votar por el PG, yo me imagino, yo calculo, ese es mi pronóstico, una participación de 15 al 20%, en donde López Obrador va a ganar pues, de manera abrumadora. Es decir, no sé, ese 40%, a lo mejor más. Ese es el pronóstico que yo doy, de 15 a 20 de participación, no, ni de chiste llega al 40%, eso sí, no. Pero con una abrumadora, porque además están movilizando a sus cuadros y están otro delito, están utilizando a los servidores de la nación que son cuerpo del gobierno, yendo a decirle a la gente que vayan, porque si no, ¿qué tal que si se sale López Obrador y pierden sus pensiones? Eso tengo testigos, gente que me lo ha contado, eso también es una violación a la ley, o sea, lo mismo que hacía el PRI, lo está haciendo Morena, pero creo que de todas maneras el nivel de participación no pasará del 20%. Si pasa el 20, para mí va a ser sorpresivo. Creo que de 20 para abajo. Eso sería entonces, que la gente salga a votar a favor o en contra, es decir, usted no está en contra, y veremos entonces las quejas hacia dónde se desarrolla. Doctor, como siempre, estamos en contacto, le mando un abrazo, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego, que te vaya bien. Buenos días. Esto fue lo que dijo el doctor José Antonio Crespo. Tenemos el audio del presidente para cerrar ya, lo que dijo en la mañanera. No sé si lo tengamos porque el presidente dijo que el secretario de Gobernación no había venido a promoción política, sino a otra cosa. Vea usted cómo lo dijo. Y en el caso de el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación. No es precandidato a la presidencia,